La imagen es esta: tarde de sábado, muchas casas en silencio, la tele puesta casi por rutina, y de pronto, ¡zas! Lo que parecía otro programa más de cotilleo se convierte en una batalla en directo. Y en el centro del huracán, dos mujeres que llevan años sonriendo la misma cadena, pero hoy ya no disimulan. Olga Moreno y Emma García, frente a frente. Y, por una vez, la que manda no es la presentadora. Olga entra al plató con una seguridad que no le habíamos visto nunca. No es la invitada nerviosa, ni la ex de nadie, ni la madrastra mala que nos vendieron durante tanto tiempo. Es una mujer que viene a ajustar cuentas delante de todo el país. Tacones firmes, carpeta en la mano, mirada clara. Mientras ella avanza, Emma mantiene la sonrisa de presentadora profesional, pero los ojos ya delatan que algo no va a ser como siempre. Vosotras lo conocéis, ese gesto de yo controlo, que de repente empieza a temblar. Olga ocupa su silla, pero no se sienta. Se queda de pie, apoya las manos en el respaldo y suelta la primera frase que deja helado al público. Emma, hoy necesito hablar y por respeto a la audiencia te pido que no me cortes. Ahí, en ese segundo, cambia la energía de todo el programa. Ya no es la presentadora marcando el ritmo. Es la invitada marcando las normas. Y eso, en Telecinco, es casi una declaración de guerra. En la grada, muchas mujeres mayores, como tú, como yo, se miran entre sí y piensan, por fin alguien se planta. Porque la historia de Olga no se resume en un matrimonio, un divorcio y una docuserie. La historia de Olga es la de una mujer a la que una cadena entera decidió señalar como villana. Ladrona de niños, manipuladora, montajista. Lo escuchamos una y otra vez, noche tras noche, mientras nos querían convencer de que era justicia cuando en realidad era espectáculo. Y hoy, en este plató, ella viene a decir basta. Emma intenta llevarlo al terreno suave. Ese tono de cariño, vamos a hablarlo con calma, que tantas veces hemos visto. Pero Olga no entra. Abre su carpeta, respira hondo y dispara. Llevo semanas, años, viendo cómo se me juzga sin estar presente. A mí y a mi gente se nos ha llamado ladrones de hijos, egoístas, monstruos. Y muchas de esas palabras salieron de programas de esta casa. Aquí. Contigo al frente, Emma. No vengo a pelear, vengo a contar la agresión que sufrí. No una agresión de un día. Una agresión continuada, mediática, que me destrozó la vida. La palabra agresión retumba. No habla de un empujón en un pasillo, ni de un grito en un corte de publicidad. Habla de algo más sutil y más cruel. Titulares, rótulos en rojo, horas de tertulias. Habla de tener que explicar a tus hijos porque en el colegio les miran raro. Eso, queridas, dolió más que cualquier insulto directo. En ese momento aparece otra pieza clave, Gloria Camila. No entra como niña herida, entra como testigo y escudo. Se sienta al lado de Olga, le aprieta el hombro y mira a cámara como quien ya está cansada de callar. Y su frase es simple, pero demoledora. Olga no está sola. A algunos se les olvidó que somos mujeres y madres antes que personajes. Hoy lo vais a recordar. Emma traga saliva, intenta marcar territorio. Chicas, vamos a mantener un orden, dice, como si estuviera moderando una charla de amigas en una sobremesa. Pero aquí no hay sobremesa, aquí hay cuentas pendientes. Y lo nota todo el mundo. Lo notan las colaboradoras incómodas, lo nota el técnico que duda dónde poner la cámara, lo notan las señoras en casa, que suben un punto el volumen porque algo gordo está pasando. Olga va poniendo ejemplos. No habla en abstracto. Cita programas, noches concretas, frases que se repitieron hasta la saciedad. Recuerda cuando la llamaron ladrona de niños, cuando la acusaron de vivir a costa del dolor ajeno, cuando se insinuaba que todo en su casa era un montaje. Y mientras ella habla, las cámaras enfocan a Emma. Porque nos guste o no, la cara de ese relato fue ella. La que abría el programa, la que daba paso a los vídeos, la que remataba las frases. Tal vez no escribió los guiones, pero los defendió en directo. Y eso hoy, con las sentencias que están saliendo, pesa. Emma intenta la excusa clásica. Olga, aquí siempre hemos intentado dar voz a todas las partes. Si alguien se pasó, lo lamentamos. Pero tú sabes que yo te aprecio, que siempre te he tratado con respeto. Y ahí, otra vez, Olga no se deja envolver por el algodón. Levanta la vista y le contesta con una calma que duele más que un grito. Respeto no es sonreírme en el pasillo y permitir que en plató me llamen ladrona de niños. Respeto no es abrazarme un día y al siguiente sentar a personas que me destrozan sin prueba.
Respeto habría sido frenar esa agresión cuando todavía estaba a tiempo. Y no lo hicisteis. Silencio. De esos que corta el aire. En casa, muchas espectadoras asienten con la cabeza. Porque ¿cuántas veces habéis sentido que la tele se pasaba de la raya, que el morbo podía con todo, pero nadie dentro de la cadena paraba la máquina? Pues eso es lo que Olga está poniendo por fin en palabras. No habla solo por ella. Habla por todas las personas que han visto sus vidas utilizadas para rellenar tardes enteras de programa. La tensión sube un peldaño más cuando Olga saca el móvil y muestra un mensaje de madrugada. Una de esas horas en las que media España duerme. Ella no. Ella está recibiendo presiones. Si no hablas hoy, sacaremos la versión contraria mañana. Si no entras por teléfono, diremos que te escondes. Eso no es periodismo. Eso es chantaje. Y lo dice claro, con todas las letras. Chantaje. En la cara de la presentadora. En la cadena que tantos años se llenó la boca hablando de feminismo y de apoyo a las víctimas. Emma intenta reconducir. Dice que los mensajes pueden malinterpretarse, que el calentón de las redes, que la presión del directo. Incluso insinúa que Olga puede estar exagerando. Esa es la palabra que tantas víctimas odian, exageras. Y Olga se planta. ¿Sabes lo que es exagerado, Emma? Exagerado es ver a tus hijos llorar porque su madre es trending en redes como monstruo. Exagerado es que tus padres no puedan ir a comprar pan sin que les suelten barbaridades que han escuchado aquí. Exagerado es que conviertan tu vida en un show para levantar audiencias. Eso sí es exagerado. Lo mío se llama supervivencia. Mientras tanto, las redes hierven. Los recortes del programa se comparten en grupos de amigas, en chats familiares. Muchas de vosotras habéis escrito frases como "ya era hora" o "qué fuerte lo que está pasando". Porque en el fondo, la bronca de Olga y Emma no es solo un rifirrafe de plató. Es el síntoma de algo más grande, la caída de un tipo de tele que se creyó intocable. El modelo en el que una mujer podía ser machacada durante horas, siempre con la excusa de que solo comentamos la actualidad. En ese rato, Emma deja de ser la presentadora dulce que controla todo y se convierte en lo que realmente es para parte de la audiencia, la cara visible de una maquinaria que hoy está en cuestión. Se revuelve en la silla, ordena papeles que ya no ordenan nada, pide calma a un público que, por primera vez en mucho tiempo, no está de su lado. Las llamadas que entran al programa no son para aplaudir al formato, sino para apoyar a Olga, para decir basta, para pedir justicia. Y eso en una cadena que siempre confió en manejar la opinión pública como quiso, duele mucho. Porque lo que estamos viendo, y lo que tú estás sintiendo mientras te lo cuento, es algo histórico, una invitada desmontando a una presentadora en su propia casa. No con gritos vacíos, sino con palabras concretas, con ejemplos, con el relato de una agresión mediática que ya no se puede tapar. Hoy Olga no es el personaje que nos vendieron. Hoy es la mujer que señala el plató y dice, aquí se me hizo daño. Y Emma, por primera vez, no encuentra una escaleta a la que agarrarse. Y ahora pregunto yo, mirándote a ti, que llevas años viendo estos programas, ¿de verdad crees que esto es solo una bronca más o sientes, como muchas, que este choque entre Olga y Emma es el principio del fin de una forma de hacer televisión que ya no tragamos? Y mientras medio plató sigue digiriendo la bronca entre Olga y Emma, fuera de esas paredes está pasando algo igual de gordo que lo cambia todo. Porque hoy ya no hablamos solo de opiniones. Hablamos de papeles, de sentencias y de jueces que, por fin, empiezan a poner negro sobre blanco lo que muchas veíais desde el sofá y os olía mal desde el primer día. Estos días se ha sabido que una audiencia provincial ha condenado a productores de ese universo de tele del que tanto hemos hablado, por haber pisoteado la intimidad de una menor, por haber hecho negocio con el nombre y la cara de una niña que ni siquiera podía defenderse sola. Y esa menor, lo sabes de sobra, estaba en medio del mismo huracán donde pusieron a Olga. De repente, lo que durante años te vendieron como defender a una víctima empieza a tener otra cara, la de haber usado a otra para hacer espectáculo. Y ahí es donde la palabra agresión mediática deja de ser una frase bonita y se convierte en una realidad demoledora. Olga, sentada en ese plató, lo sabe. No habla solo de sentimientos. Habla de un sistema. Cuando ella abre la carpeta y enseña guiones, correos, mensajes de madrugada, no está haciendo teatro, está enseñando cómo funciona de verdad la fábrica del morbo. Papeles donde se decidía antes del programa quién iba a ser la víctima perfecta, quién el monstruo, quién el comodín al que sacaban cuando bajaba la audiencia. Y, cómo no, allí aparece su nombre escrito como si fuera un personaje de novela, no una persona de carne y hueso. Imagina el plano. Cámara a primerísimo plano del folio. 3 columnas.
Víctima. Verdugo. Relevo de trama. En la columna de víctima, ya lo sabes, la misma de siempre, la que lloraba mirando a cámara. En la columna de verdugo, Antonio David. Y en la tercera, en la de relevo, Olga Moreno. Debajo, una nota en boli, subir tensión con robo de hijos. Eso no es una interpretación. Eso es una orden. Eso es una agresión pensada con calma en un despacho, no un calentón de tertulia. Y mientras tú lees esa nota desde el sofá, te acuerdas de aquel rótulo en rojo, de aquel debate donde se repetía la palabra ladrona una y otra vez, de aquella noche en la que apagaste la tele porque te dio vergüenza ajena lo que estabas viendo. Ahora entiendes por qué sonaba tan forzado todo, porque no estaba saliendo del corazón de nadie, estaba saliendo de un guión. En paralelo, en los informativos y en los digitales que tú ojeas con el café, lees otra bomba. El mismo modelo de tele que machacó a Olga está siendo señalado por la justicia. Se habla de años de emisiones vulnerando intimidades, de menores expuestos, de datos personales usados como arma. Y, de repente, la frase que las productoras solían repetir, todo está contrastado, hace ruido. Porque ahora el que contrasta es un juez. Y un juez no se traga un rótulo en rojo como prueba. Gloria Camila, en el plató, juega un papel clave en este contexto. Ella no solo se sienta como amiga. Se sienta como hija de un hombre al que también convirtieron en villano a base de repetir etiquetas. Y lo dice sin rodeos. Durante años, su padre fue presentado como el mal absoluto sin una sola sentencia que lo confirmara. Mientras tanto, los que construían ese relato firmaban contratos, cobraban exclusivas y estiraban la tragedia capítulo a capítulo. Detrás de cada lágrima televisiva había un caché, un bonus, una curva de audiencia. Y ahora, con las resoluciones judiciales que están saliendo, muchas piezas encajan. Y aquí viene lo más fuerte para ti, que llevas años consumiendo esta tele con una mezcla de costumbre y cabreo. Te das cuenta de que esa agresión mediática que hoy denuncia Olga no es un accidente personal, es una forma de trabajar. Es la misma forma que ha puesto contra las cuerdas a formatos enteros, que ha obligado a cadenas a cambiar parrillas, a presentar disculpas a medias, a sacar comunicados que suenan a nos hemos pasado un poco, pero sigamos. Solo que ahora la cosa ya no va de quedar bien. Va de condenas, de indemnizaciones, de miedo real a la próxima demanda. Olga aprovecha la situación. Y hace bien. Porque si durante años la arrastraron por los platós sin darle opción a defenderse, ahora que la justicia empieza a señalar excesos, ella trae su propio expediente. Enseña chats en los que se ve cómo se le insistía para que hablara sí o sí, aunque fuera de madrugada, bajo la amenaza de si no entras, diremos que te escondes. Enseña correos donde se propone literalmente machacar su imagen para relanzar tramas. Enseña apuntes internos donde se habla de rentabilizar el odio hacia ella. Eso, dicho en frío, es una barbaridad. Emma intenta parapetarse en la palabra mágica de siempre, escaletas. Todos los programas tienen escaleta, dice, como si eso justificara cualquier cosa. Y sí, todos los programas tienen escaleta. Pero no todos los programas usan esa escaleta para diseñar una agresión diaria contra una persona. Esa es la acusación de fondo. No se está cuestionando que haya guión. Se está cuestionando que el guión estuviera construido sobre la destrucción de una mujer concreta. Día tras día. Semana tras semana. Y tú, desde casa, viendo cómo cada noche se apretaba un poco más la cuerda. Aquí entra también la actualidad judicial, que ya no se puede ignorar. Porque cuando tú escuchas que una productora ha sido condenada por vulnerar la intimidad de una menor ligada a esta misma historia, entiendes que la balanza ha empezado a moverse. Lo que antes se aplaudía como valentía ahora se lee como atropello. Lo que antes se vendía como contar la verdad ahora un juez lo empieza a llamar vulneración de derechos. Y en medio de ese giro, la figura de Olga se recoloca. De villana de plató a posible víctima de agresión mediática. Gloria lo resume con una frase que atraviesa el plató. La dignidad no cotiza en bolsa, pero el dolor de otros sí, y con eso se ha hecho negocio durante años. Y ahí está el quid. Se ha hecho negocio con el dolor de Olga, con el de sus hijos, con el de su familia, y ahora que ese negocio se tambalea, algunos corren a decir que no sabían nada, que ellos solo leían lo que les ponían, que todo fue un malentendido. Y la pregunta que tú te haces desde el sofá es sencilla. ¿De verdad nadie se dio cuenta en esa casa de que estaban traspasando todas las líneas? El capítulo más turbio son las filtraciones. No solo las que llegan a las redes, sino las que salen desde dentro de la propia cadena.
Trabajadores anónimos que empiezan a contar cómo se decidían las escaletas, cómo se apretaba a unos colaboradores para que fueran más duros, cómo se subían los cachés de quienes gritaban más alto contra Olga o contra quien tocara esa semana. Gente de cámaras, de redacción, de producción que, ahora que ven venir demandas millonarias, empiezan a hablar. Porque el miedo cambia de lado cuando la justicia entra por la puerta. Y en este clima, las cifras de las que habla Olga dejan de sonar a capricho. Cuando ella menciona millones, no lo hace para hacérsela importante. Lo hace porque hay un cálculo detrás, años de contratos perdidos, de trabajos que se le cerraron porque era tóxica gracias a la etiqueta que le colgaron, de campañas donde su nombre era sinónimo de escándalo. Lo hace porque si a otros se les pagó por alimentar la mentira, ahora, dice ella, que se pague por repararla. Tú, oyendo todo esto, sientes que el cuento ha cambiado. Antes te lo presentaban como una guerra entre mujeres, como celos, como venganzas personales. Hoy empieza a verse como lo que muchas sospechabais, una estructura de tele que reventó límites, que jugó con personas reales como si fueran muñecos, y que por fin empieza a recibir un freno serio. Y en medio de ese giro, la bronca de Olga con Emma ya no es un simple salseo de tarde. Es la imagen perfecta de un sistema que se resquebraja. Porque, seamos claras, no estamos ante una rabieta. Estamos ante una mujer señalando papeles, mensajes, guiones, y diciéndole a la presentadora que puso la cara por ese sistema: aquí empieza mi reparación, te guste o no. Y tú, desde casa, quizá por primera vez, no te identificas con la que está en la mesa de presentadora, sino con la que ha aguantado años de linchamiento y ahora se ha armado de documentos. ¿Sabes qué es lo verdaderamente polémico? Que todo esto pasa en abierto, en horario de tarde, delante de las mismas cámaras que un día la condenaron sin juicio. Y ahora la pregunta que queda flotando es muy simple. Si los jueces ya han empezado a dar la razón a otras víctimas de esta tele, ¿estamos a punto de ver que también tengan que pedir perdón y pagar por lo que hicieron con Olga? Lo más fuerte de todo no es la bronca delante de las cámaras. Lo más fuerte es lo que viene después, cuando la maquinaria que durante años se creyó intocable empieza a temblar de verdad. Porque una cosa es que Olga Moreno levante la voz, y otra muy distinta es que, de pronto, toda la estructura de una cadena note que esa voz va acompañada de papeles, de posibles demandas y de una audiencia cansada que ya no traga cualquier cosa por la tarde. El ambiente en el plató es una olla a presión. Emma García tiene todavía la sonrisa profesional dibujada, pero ya no engaña a nadie. Tiene los ojos vidriosos, la voz tomada y las manos apretando los folios como si fueran un salvavidas. Al otro lado, Olga está serena, incluso demasiado serena para alguien que ha sido desollada mediáticamente durante años. Y eso es lo que más inquieta, no se la ve vengativa, se la ve decidida. Sabe lo que viene después de ese programa. Sabe que hoy no termina nada, hoy empieza todo. Gloria Camila coloca en medio de la mesa ese famoso sobrecrema. No hace falta ni música dramática, el silencio ya pone la banda sonora. Lo rompe, saca los folios y lee en voz alta lo que hasta hace nada solo se susurraba en pasillos. Allí, en letras claras, se detalla cómo, según esos documentos, se debía tratar el nombre de Olga para mantener las curvas de audiencia arriba, etiquetar, insistir, repetir el mismo insulto hasta que calara. Es decir, convertir la agresión en un método de trabajo. Y eso, dicho así, delante de la presentadora, de los colaboradores y de media España, duele. Emma intenta tirar de orgullo. Repite que ella jamás firmó una campaña contra nadie, que todo eran escaletas, que su intención siempre fue dar voz. Pero entonces Olga levanta otro folio, una captura de chat interno donde se lee, supuestamente, un vale al guión: subimos el clip del llanto, mañana apretamos más. Y ese mañana apretamos más es una bofetada moral que resuena en todas las casas. Porque tú has estado ahí, al otro lado del televisor, viendo cómo cada noche se apretaba un poco más la soga alrededor del mismo cuello. El experto legal que han invitado para intentar lavar la cara al programa se ve atrapado. Lo enfocan, tose, mira el papel y al final tiene que decir la verdad incómoda. Si esos documentos son auténticos, lo que hay ahí no es un simple comentario desafortunado, es una estrategia. Y una estrategia que puede ser considerada agresión al honor, al derecho a la propia imagen, incluso una vulneración grave de derechos fundamentales. Traducido a un lenguaje que todas entendemos, pueden caer sentencias muy serias, y sobre todo, pueden caer muchos millones. Es entonces cuando Olga suelta la bomba que parte en dos el plató. Explica que su equipo prepara una reclamación por lucro cesante, por contratos perdidos, por años de imagen destrozada, y que la cifra no son 4 perras para callar bocas. Habla de 3 millones solo por el dinero que dejó de entrar en su vida gracias a esa etiqueta de villana rentable. Y añade,
con la misma calma de antes, que a eso falta sumar el daño moral, las noches sin dormir, las lágrimas de sus hijos, las humillaciones a sus padres, los colegios, los pasillos, los susurros. Emma abre mucho los ojos. Por primera vez no piensa en la escaleta del siguiente bloque, piensa en los despachos de arriba. Piensa en los directivos, en los correos con abogados, en las reuniones de urgencia que va a haber al día siguiente. Porque una cosa es pedir perdón en directo para quedar bien, y otra es enfrentarse a una demanda millonaria en un momento en el que la cadena ya tiene otras causas abiertas, otras resoluciones que la han dejado tocada. Y tú, desde casa, lo sabes. Has visto cómo poco a poco han ido desapareciendo programas, callando tertulianos, cambiando presentadores como si fueran fichas de un juego que ya no entretiene, solo cansa. Gloria remata donde más duele. Recuerda que durante años se repitió hasta la saciedad la palabra maltratador sin una sola sentencia que lo acreditara. Recuerda cómo se montaron especiales, se hicieron promociones, se jugaron con lágrimas, con música, con testimonios seleccionados al milímetro. Y ahora, cuando la justicia empieza a sentarse a mirar lo que se emitió, muchos de esos valientes de plató se quedan en silencio o salen en otros programas diciendo que se equivocaron en la forma. ¡Qué casualidad! Se equivocan siempre cuando el juez asoma la cabeza. La grada estalla en aplausos cuando Olga dice una frase que podría ser el epitafio de toda una época. La dignidad no cotiza en bolsa, pero el daño se paga. Lo dice mirando a cámara, no mirando a Emma. Lo dice mirándote a ti, que estás al otro lado con el mando en la mano, que has visto cómo jugaban con personas como si fueran muñecos de trapo, que has sentido vergüenza ajena mientras en la pantalla se gritaban barbaridades. Y te invita, casi sin decirlo, a que no te calles más, a que no pases página como si nada. Y aquí viene el momento más polémico, el que nadie esperaba ver en una cadena que siempre ha presumido de controlar el relato. Emma García, la presentadora intocable, se levanta, se planta frente a la cámara principal y pide perdón. No un si alguien se ha sentido ofendido, no. Pide perdón a Olga, a sus hijos, a su entorno. Reconoce que no puede defender lo indefendible. Promete rectificar en antena lo que no se sustentó en pruebas. Es un terremoto. Porque si la cara del formato reconoce que se ha pasado la línea, ¿qué queda para los que gritaron desde el sofá de colaboradores? Tú lo ves y piensas, llega tarde, pero llega. Y casi sin darte cuenta, empiezas a tirar del hilo. Si ha pasado esto con Olga, ¿cuánta gente más ha sufrido esa agresión mediática sin poder demostrarlo? ¿Cuántas mujeres se han comido etiquetas que no les pertenecían porque daba juego, porque subía la audiencia, porque alguien en un despacho decidió que rendían más como malas de la película? Y lo peor, ¿cuántas veces hemos colaborado nosotras mismas, dejando la tele puesta, comentando con amigas, compartiendo el corte más cruel en los grupos? El cierre del programa es casi una escena simbólica. Sobre la mesa, 3 papeles firmados. Uno lo firma Olga, otro lo firma Gloria y otro lo firma Emma. No es un contrato de amistad, es un compromiso público. Emma se compromete a esa rectificación en horario de máxima audiencia, con la misma fuerza con la que un día se la machacó. Se compromete a leer un texto donde se diga claro que se equivocaron con Olga Moreno, sin peros, sin matices, sin ese pero es que tanto aborrecemos. La cadena se ata a su propia cuerda, delante de todas nosotras. Y aún así, Olga no suelta el sobre amarillo. Lo levanta, lo enseña a cámara y deja claro que el perdón y la rectificación son solo la primera parte. Que si no se cumple todo lo pactado, el camino será el juzgado, con todas sus consecuencias. Dice algo que resume la lección de esta historia. La tele ha jugado durante años a juzgar vidas ajenas, ahora le toca sentarse delante del juez de verdad. Ni más ni menos. En ese momento, tú, desde tu sofá, sabes que has visto algo histórico. No solo una bronca, no solo unas lágrimas. Has visto cómo, por primera vez en mucho tiempo, la balanza no se inclinaba del lado del plató, sino del lado de la persona que estaba al otro lado del foco. Has visto cómo una presentadora poderosa tenía que tragar saliva y decir me equivoqué en directo. Y has visto cómo una mujer que durante años fue presentada como villana se convertía en símbolo de resistencia frente a la agresión mediática. Y ahora te lo digo mirándote a ti, que eres de las que se quedan hasta el final, que no tragas con cualquier cosa. ¿Tú crees que este perdón es suficiente o piensas que solo una sentencia dura, con muchos millones de por medio, hará que las cadenas entiendan de una vez que no se puede hacer negocio con la vida y el dolor de la gente? Te leo, de verdad. Déjame tu opinión en los comentarios, quiero saber de qué lado estás en esta historia. Si te indigna tanto como a mí lo que han hecho con Olga y con tantas otras, comparte este vídeo con tus amigas, con tu familia, con esa persona que siempre te dijo en la tele todo es verdad. Que vean que no,
que aquí había guión, intereses y agresión disfrazada de espectáculo. Dale al me gusta para que este mensaje llegue más lejos y no se entierre bajo otros salseos más suaves que intenten tapar este terremoto. Y, sobre todo, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque a partir de ahora vamos a estar muy pendientes de cada rectificación, de cada perdón y de cada sentencia que ponga freno a estas barbaridades. Aquí, juntas, vamos a vigilar que el poder del plató no vuelva a machacar a quien no tiene altavoz. Que la próxima vez que alguien se plante delante de una presentadora intocable, sepa que detrás tiene una legión de mujeres despiertas, informadas y dispuestas a decir basta.